El Barça prepara un verano nuclear, traiciones internas, un fichaje galáctico y la salida silenciosa de una leyenda. El problema real del FC Barcelona no es deportivo, no es táctico y ni siquiera es de nombres propios. El problema real es que el club lleva meses viviendo en una especie de ficción institucional en la que se finge control cuando en realidad se improvisa cada semana. Y eso, dentro de un gigante europeo, siempre acaba pasando factura. Porque mientras de cara al socio se habla de planificación, de proyecto y de paciencia, en los despachos la sensación es completamente distinta. Hay nervios, hay discusiones internas y hay una presión brutal por acertar este verano porque todos saben que no habrá margen de error. Y cuando digo todos, me refiero a directivos, técnicos, agentes y jugadores. La famosa regla del 1 a 1 se ha convertido en una especie de mantra, casi en una oración colectiva dentro del club. Pero lo que no se cuenta es que nadie, absolutamente nadie, puede garantizar que el Barça vaya a poder operar con normalidad. Se habla de optimismo, sí, pero también se habla de informes contradictorios, de llamadas de última hora y de una sensación constante de que el club está siempre a una mala noticia de quedarse bloqueado. Hay quien dice que Laporta confía más en su capacidad para convencer que en los números reales, y eso en un contexto tan delicado es dinamita pura. Por eso, desde hace meses, el Barça ya no planifica un solo mercado, sino varios mercados paralelos. Un escenario ideal, un escenario realista y un escenario de emergencia. Y en ese escenario de emergencia aparecen nombres que oficialmente no están en venta, pero que internamente ya se consideran sacrificables. Jugadores jóvenes, jugadores importantes, incluso jugadores que hace un año eran intocables. Todo el mundo tiene un precio, y eso en el vestuario se nota, se huele y se comenta más de lo que parece. En medio de este clima aparece Marcus Rashford, un fichaje que se está vendiendo como oportunidad de mercado, pero que en realidad es una apuesta política, económica y mediática. Porque Rashford no llega solo por su rendimiento, llega por su imagen, por su peso internacional y por su capacidad de convertirse en bandera del proyecto. Dentro del club hay directivos que lo ven como el rostro del nuevo Barça, el jugador que debe liderar la transición y simbolizar que el club sigue siendo atractivo para las grandes estrellas. El problema es que ese papel no se regala, y cuando se regala, genera tensiones. Se comenta que algunos líderes del vestuario no han recibido nada bien la idea de que Rashford llegue con galones automáticos, con un estatus superior al de jugadores que llevan años dejándose la piel en el club. Y aquí es donde empiezan los murmullos, las miradas y los silencios incómodos, porque el vestuario del Barça, aunque no lo parezca, es extremadamente sensible a este tipo de decisiones, y cuando un jugador llega bendecido desde arriba, el resto lo percibe. Desde Inglaterra el ruido es ensordecedor. El entorno del Manchester United se siente engañado, utilizado y traicionado. Se habla de reuniones secretas, de contactos indirectos y de un Rashford que habría desconectado emocionalmente del club mucho antes de que se filtrara nada. Algunos medios británicos aseguran que el jugador ya había tomado la decisión hace meses y que solo estaba esperando el momento adecuado para ejecutar el movimiento. Si esto se confirma, el relato puede volverse muy feo y el Barça quedaría otra vez en el centro de la polémica. Pero si Rashford es una bomba mediática, el caso Ferran Torres es una bomba de relojería silenciosa, porque Ferran está haciendo méritos, está respondiendo cuando se le necesita y está demostrando una regularidad que no todos tienen. Sin embargo, sigue siendo tratado como un pilar, y eso en el fútbol de élite se paga. En su entorno hay un profundo malestar, porque sienten que Ferran siempre va un paso por detrás en el reconocimiento, haga lo que haga en el campo. Se habla de ofertas serias, de proyectos que le garanticen protagonismo absoluto y de clubes que están esperando cualquier gesto de indecisión del Barça para lanzarse con todo. Y aquí hay un detalle clave.
Ferran ya no es el jugador inseguro de hace un par de temporadas. Ahora se siente fuerte, se siente importante y se siente preparado para tomar decisiones duras. Y si el Barça no se mueve rápido, puede perderlo sin entender muy bien cómo ha pasado. Mientras tanto, el tema Lewandowski se maneja con un nivel de hipocresía brutal, porque públicamente se le elogia, se le respeta y se le reconoce, pero internamente ya se habla de él en pasado. Lewandowski es consciente de que el club está buscando a su sustituto, y eso, aunque se lleve con profesionalidad, duele. Duele porque él siente que todavía puede aportar, que todavía puede marcar diferencias, y que su salida no es solo deportiva, sino económica. Las cifras que llegan desde Arabia Saudí son descomunales, obscenas, casi insultantes para cualquier lógica europea. Y el Barça lo sabe. Sabe que si Lewandowski acepta una de esas ofertas, se liberaría un salario enorme y se justificaría un fichaje top. El problema es el relato, porque vender a Lewandowski no es solo una operación financiera, es un mensaje. Y no todo el mundo en el club está de acuerdo con ese mensaje. Lewandowski, por su parte, estaría profundamente molesto con cómo se están gestionando los tiempos. Siente que se habla mucho de su futuro, pero poco con él. Y aquí es donde aparece el riesgo real, que la salida de una leyenda se convierta en un conflicto público, que haya declaraciones, indirectas, entrevistas incómodas y un ambiente tóxico que nadie quiere, pero que nadie sabe cómo evitar. Por eso, la dirección deportiva se ha obsesionado con la idea de fichar un delantero top, no uno prometedor, no uno barato, sino uno que genere consenso, ilusión y miedo en Europa. Julián Álvarez es uno de los nombres que más gustan, pero también uno de los más complejos. El Atlético no regala nada, y menos a un rival potencial. Se habla de operaciones cruzadas, de jugadores incluidos y de fórmulas creativas para acercarse a una cifra que de otra manera sería inasumible. Pero el nombre que realmente ha desatado el delirio es Harry Kane. Un fichaje que hace un año parecía imposible y que ahora se comenta en voz baja, casi con miedo. Kane es el tipo de operación que lo cambia todo, deportivamente, mediáticamente y políticamente. Laporta sabe que un movimiento así podría tapar muchas bocas y devolverle crédito, pero también sabe que es un riesgo enorme, porque si sale mal, el golpe sería devastador. Se habla de reuniones discretas, de intermediarios y de un Kane que no vería con malos ojos cerrar su carrera en un club histórico como el Barça. En Alemania hay nerviosismo, presión y una sensación clara de que algo se está moviendo. Y cuando el Bayern se pone nervioso es que hay fuego de verdad. Y por si todo esto fuera poco, el Barça también trabaja en la sombra con perfiles alternativos, nombres que no llenan portadas, pero que podrían convertirse en protagonistas por descarte. Vlahovic, Guirassy y algún tapado sudamericano del que nadie habla públicamente, pero que Deco conoce muy bien. Un delantero joven, potente, con números llamativos y un precio que comparado con los grandes nombres parece asumible. Todo esto sucede mientras la afición recibe mensajes de calma, de confianza y de proyecto a largo plazo, pero la realidad es que el Barça se dirige hacia un verano salvaje, caótico y decisivo. Un verano en el que se tomarán decisiones que marcarán el club durante años. Y cuando empiecen a filtrarse los movimientos reales, cuando caigan las máscaras y se conozcan las cifras, puede que muchos se pregunten cómo se ha llegado hasta aquí. Porque una cosa está clara, este no va a ser un mercado tranquilo, va a ser un mercado de tensión máxima, de titulares incendiarios y de decisiones límite. Y como siempre, cuando el Barça juega con fuego, alguien acaba quemándose.